tanto a leer, pero sí vamos a leer la Biblia, pero quiero que me acompañen en este recorrido que vamos a hacer. Pero primero quiero que empecemos esta historia en Isaías, capítulo 53. Vamos a Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuando usted llegue ahí puede decir amén. A mí me gusta eso de los viejos tiempos. Cuando uno llegaba a la iglesia con la Biblia y le decían, dígale al hermano que está a su lado. Bueno, yo crecí en eso. Así que tengo todavía algunas mañas. ¿Ya llegaron? Pueden decir amén. Amén. Nadie más lo buscó. Isaías 53, verso 3. Dice, y esto era una profecía que Dios le da al profeta Isaías en un contexto muy complejo y adverso en donde él se encontraba. Isaías profetizaba para lo que sería para nosotros el Mesías. Y dice el versículo 3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitan mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó, ¿con qué? Con nuestras enfermedades. ¿Y soportó qué? Nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue, y acá Isaías hablaba del Señor Jesús. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido, ¿por qué? Por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Amén. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y después, si usted tiene tiempo en su casa y quiere seguir leyendo el capítulo 53, yo lo invito a que lo lea. Parece que Isaías realmente hubiese escrito todas estas cosas después de que Jesús muriera, fuera crucificado. Literalmente hace una descripción real de lo que al Señor Jesús le iba a pasar. Herido por nuestras transgresiones, atravesado por nuestras rebeliones. ¿Eso le pasó al Señor Jesús o no? Murió y padeció todo eso por nosotros. Pero yo ayer y esta semana el Señor ha estado hablando mucho a mi vida con respecto, si bien a su sacrificio, pero también a su juicio. ¿Quién sabe que el Señor tuvo un juicio en la tierra? ¿Cuántos lo saben? Yo esta prédica de esta mañana, como no somos tal vez muchos, quiero que sea interactiva con ustedes. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes me van a contestar, ¿sí? A ver en dónde estamos parados. Si ustedes pueden contestar, yo se lo voy a agradecer. ¿Cuántos juicios tuvo el Señor Jesús? ¿Quién sabe? 2. Muy bien. Eso va a ser muy interactivo. El Señor tuvo 2 juicios. Un juicio, ¿dónde lo tuvo? En el Sanedrín, frente a la justicia judía, y el otro lo tuvo frente a Pilatos, frente a la justicia romana. ¿Sí? Y ustedes se pondrán a pensar, ¿cuántos de los que están acá, si pueden levantar su mano o decir yo, cuántos han estudiado? A mí me gusta mucho la educación bíblica, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y el otro día hablaba con un amigo cuando surgió esta predicación. Yo le decía, tal vez las personas con sus trabajos y sus responsabilidades no tienen el tiempo tal vez para ponerse a estudiar el libro donde yo saqué esta predicación o saqué la información de esta predicación. Y él me decía, nuestro deber, y esto va para las personas que predican, nuestro deber como predicadores es centrarnos en la presencia del Señor y poder disponer de un tiempo que tal vez las personas no tienen para que en la predicación del domingo nosotros podamos darle al pueblo lo que el Señor nos ha hablado en la semana a nosotros. Es un privilegio realmente poder predicar, porque es un privilegio apartarse de tener un tiempo para poder estudiar las Escrituras. Y si bien mis predicaciones yo siempre suelo que sean lo más prácticas posibles, yo decía, Señor, ¿tú qué quieres hablarle a tu iglesia?
Tal vez ustedes que están acá han escuchado cientos, yo no sé si he llegado a miles, no creo todavía, no cientos, no voy a ser exagerado, cientos de predicaciones los fines de semana, y hemos ido y hemos escuchado, y tal vez no hemos tomado el tiempo de poder estudiar algo, pero yo quiero hoy traerles 2 puntos. Mi prédica se divide en 2 partes y quiero avanzar con eso acerca del juicio del Señor. Un juicio injusto para un Dios justo. Así le puse yo a la predicación. Un juicio injusto para un Dios justo. Dijimos entonces que Jesús presentó, lo dijo el tío, a 2 juicios, uno judío y otro romano. El tribunal judío, y yo quiero que esta prédica les quede a ustedes como un aprendizaje. Realmente esta prédica, como les dije, yo leí el libro, un libro muy bueno que si usted quiere buscarlo, se llama El proceso penal de Jesús. Es de Cristo Ignacio Burgos. Él realmente plasma en todo este libro cómo fue todo el juicio de nuestro Señor Jesucristo. El proceso no ocurrió, como ya dijimos, en una sola corte, sino que fue una cadena de audiencias durante la noche en la que apresaron a Jesús, que era la víspera de ¿qué? ¿Qué iba a pasar después? ¿Celebración? ¿Qué celebración judía venía después? La Pascua, ¿sí? Esa era la celebración que venía. Entonces fue en la noche de la víspera de la Pascua, vísperas anteriores, y también un juicio romano. Entonces yo quiero que ustedes me sigan para que vean lo magnífico y lo injusto que fue el juicio del Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el juicio fue injusto? ¿Sabían eso? ¿Lo estudiaron? ¿Saben por qué fue injusto el juicio de Jesús? Bueno, hoy pueden anotar razones por las cuales el juicio de Jesús fue injusto. ¿Cómo se componía el juicio de un judío en esa época? Los judíos, a mi parecer y por lo que he estudiado junto con lo que era el organismo romano, era lo más avanzado de lo avanzado realmente en ese momento. Pero los juicios judíos no tenían que ver tanto cuando se reunía el Sanedrín, que lo componían 70 ancianos y lo lideraba en ese momento. ¿Quién lideraba el Sanedrín cuando Jesús? Los que vieron el Chosen deben saber. Caifás lideraba el Sanedrín. Entonces eran 71 ancianos que lideraban el viejito que aparece ahí, que parece que ya se fuera a terminar su vida. Y su fundamento legal no era como nosotros que tenemos una constitución, sino que ¿cuál es el fundamento legal que tenían los judíos en ese tiempo? La Torá. Entonces la Torá decía que el mayor error que podía cometer un ser humano no era frente a otro ser humano, sino que era frente a Dios. Entonces ellos buscaban de alguna manera una razón para enjuiciar a Dios, porque él había hecho una blasfemia frente a Dios. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Juan, encontramos cuántas veces la palabra yo soy. El que me lo diga, le doy un premio cuando se termine el servicio. Es muy fácil el número. 7 veces yo soy. Yo soy el camino, yo soy la vida verdadera, yo soy. Si usted quiere leer Juan después, búsquelo. Hay 7 veces en el libro de Juan que está la frase del Señor diciendo yo soy. Y esto era muy complejo para el judío. Y yo quiero que usted me siga. Esto es como una especie de clase, pero prédica al mismo tiempo, porque después le vamos a dar la vuelta práctica a esto. El yo soy, ¿dónde lo vemos en las Escrituras? La primera vez que alguien dice yo soy, ¿cuándo es? Con Moisés, en el monte Sinaí, cuando baja la presencia de Dios. Y cuando baja la presencia de Dios, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Yo soy el que soy. Y ahí Moisés, y a lo largo de las Escrituras, comienzan a llamar al Señor de una manera que es imposible de pronunciar, porque era una palabra santa para los judíos. Y esa palabra termina siendo para nosotros, ¿cuál? Jehová. Jehová es la transliteración hebrea de Yahweh. Y Yahweh es la transliteración hebrea del original que no se puede pronunciar, ¿sí? Porque son solamente consonantes. Entonces no podemos pronunciar esa palabra.
Entonces sabemos que el Señor Jesús dijera yo soy, era muy complejo para el judío, porque Jesús estaba usando, ¿en qué idioma hablaba el Señor Jesús? En ese contexto. Bueno, habló en varios idiomas, lenguas, griego, arameo. Usted puede conversar, esto es un tiempo para que hablemos juntos. Entonces el Señor viene y dice yo soy, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Y para el judío, la única vez en donde él había escuchado el yo soy, ¿dónde había sido? En el Antiguo Testamento. Entonces para el judío no tenía sentido, pero era una blasfemia, porque el único que podía ser llamado yo soy, ¿quién era? Era Jehová, era Dios, no un hombre a sí mismo, diciéndole yo soy. Y hay un gran conflicto de que el Señor Jesús, y esto después a lo largo de la historia, de nuestra historia también, entra en conflicto en donde el Señor dice que Él es Dios. Si nosotros estudiamos la vida de Jesús, vamos a encontrar que en ningún momento el Señor dice yo soy Dios. Él dice yo soy Dios en algún momento, el Señor Jesús. Dice antes que Abraham fuera, yo era, antes de la fundación del mundo. Y es tremendo porque para el judío esto genera grandes conflictos, como para nosotros cuando Dios nos envía a hacer algo realmente genera muchos conflictos. Pero yo quiero que entendamos por esta mañana, tal vez usted se quiere ir después y no pensarlo nunca más, está bien, pero en esta mañana, en este momento, pensemos para lo que el judío significara que alguien viniera a su contexto y dijera yo soy. Entonces los judíos dicen no, por todos los intereses aparte de la Torá y por todos los intereses políticos que significaba Jesús para el pueblo, ellos tenían que asesinarlo. Y Jesús no había cometido ningún delito contra nadie. Supuestamente, según el Sanedrín, Jesús había cometido un delito teológico, un delito contra la Torá. Y especialmente ellos lo acusaban por blasfemia, decir que él era el Hijo de Dios. Cuando él se encuentra en un juicio, que ya lo vamos a ver más adelante, con Caifás, Caifás dice, te conjuro en el nombre del Señor, si tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Wow, tenemos que leer más la Biblia. Tú lo has dicho. ¿Y qué hace Caifás en ese momento? No lo voy a hacer yo claramente. Se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque él, o sea, eso fue un espectáculo, ay sí, yo me rasgo las vestiduras porque es blasfemia. Pero Jesús hizo un juego de palabras, que ya lo vamos a ver más adelante, en donde le dice, tú lo dijiste, yo no. Y eso a Caifás le representaba que él había entendido de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo asesina entonces? El juicio judío solamente podía ser hecho durante el día y tenía que ser hecho cuando era de pena de muerte con testigos. Los que han visto la serie de Chosen ven que constantemente están buscando falsos testigos, ¿sí? Y cada uno de ustedes en sus casas puede leer los últimos capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y se va a encontrar de que comienzan a buscar testigos para declarar en contra de Jesús. Y es muy complejo, porque dentro del sistema judío, que es lo que les estoy contando en esta mañana, ya vimos que ellos tenían la Torá. Vimos que tenían que hacerlo durante el día y tenían que hacerlo en la sala del templo, frente a los 70 ancianos. ¿Con Jesús hicieron eso? Claramente no lo hicieron. Después tenemos el juicio político frente a Pilato. Pilato representaba la ley pragmática del Imperio Romano. Su única prioridad y la única prioridad de Pilato, ¿cuál era? Mantener el orden. Era un gobernador, no tenía nada representativo. Y acá es donde entramos en un conflicto. Los judíos necesitaban dos juicios. ¿Por qué? Ellos necesitaban legitimizar su acusación de Jesús en su ley judía. ¿Sí me siguen acá o no? ¿Cuál era? Que Jesús era un blasfemo, que se hacía llamar Dios. Ese era su juicio. Ahora, los judíos, como estaban bajo la opresión de romanos, no podían asesinar a nadie.
porque ellos estaban bajo la opresión romana. Lo único que podían tomar la pena de muerte para un judío, ¿quién era? Roma. Entonces, préstame la atención acá. Los judíos lo acusan al Señor de blasfemo. Pero si los judíos iban frente a Pilatos y le decían, mátelo por blasfemo, Pilatos le iba a decir, a mí no me interesa eso. Porque es que yo no tengo ningún conflicto con su religión. Yo no tengo ningún conflicto con que su Dios se haga llamar Dios. Eso es un problema suyo. No lo voy a matar. Entonces los judíos comienzan a idear la manera tal en cómo presentar al Señor Jesús frente a los romanos como culpable. Porque por blasfemo no lo podían asesinar, no lo podían crucificar. Necesitaban algo para crucificarlo. El juicio religioso, y empecemos por ahí, fue una violación deliberada de la ley judía. ¿Por qué? Primero, si ustedes estaban notando, se realizó en la casa de Caifás, no en el salón oficial del templo, donde tenían que realizarse los juicios. A Jesús lo apresan y Judas, ¿en qué momento del día lo entrega? En la noche. Y en la ley judía, todo juicio capital o captura solamente podía ser en el día. No podía ser en la noche. Ocurrió en la víspera de Pascua. Era ilegal juzgar casos de muerte frente a alguna festividad judía. Y los judíos lo sabían. Por eso lo hicieron de noche. El Sanedrín buscó testigos falsos desde el inicio y aún así sus testimonios se contradecían. Caifás fuerza la autoincriminación de Jesús, pese a que la ley prohibía obligar al acusado a testificar en contra de sí mismo. Y quiero explicar esto. Esto lo podemos ver en Mateo, en Lucas y en Juan también, en Marcos. En todos está. Para juzgar a alguien en el sistema judío se necesitaba testigos, ya lo dije hace un rato, ¿sí? Y también se necesitaba personas que pudieran defender al acusado. Para eso estaba el Sanedrín. En este caso Jesús no contaba con ninguna de las dos cosas. No había ni testigos, ni tampoco estaba todo el Sanedrín reunido. Se reunieron en la casa de Caifás. ¿Sabemos quiénes se reunieron en la casa de Caifás? La verdad no, pero posiblemente no eran los 70 ancianos. Y se reúnen y Caifás le hace una pregunta compleja, que fue la que ya les hice ahora. Toma a Jesús como su único testigo, no pone de referencia a nadie más. Entonces deja a Jesús en una encrucijada. ¿Por qué? Porque le dice, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? En pregunta. ¿Y qué podía decir Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Si Jesús decía que sí, obviamente tenía pena de muerte, ¿no? Y si Jesús decía que no, pues no estaríamos acá, claramente. Pero aparte de eso, iba en contra de todo lo que él había predicado, todo lo que había hecho, y Caifás sabía quién era él. Tal vez no entendió, o pensémoslo de esa manera, que el Señor era el Mesías, pero aún así decidió juzgarlo. La respuesta afirmativa del Señor, que no fue afirmativa porque el que lo dijo fue Caifás, fue utilizada como la base para declararlo blasfemo. Pero esto no fue un desarrollo investigativo. Jesús fue a ese juicio ya siendo culpable. O sea, no fue que ahí se reunieron y dijeron, no, entonces Jesús sí es culpable. No. En ese momento, cuando a Jesús lo apresaron, ya sabían y ya le habían puesto un cartel que decía, culpable. No tenía opción de defensa. El Señor no tuvo opción de decir, yo abogo por mi defensor, nada. Y era un poco lo que leíamos ahorita en Isaías. Y acá es donde entra el conflicto y quiero que vayamos a Lucas, capítulo 23. Y me gusta cómo lo narra Lucas. Dicen los historiadores que Lucas se guió, o más, mucho de lo que le contaron y de lo que escribió fue contado por la madre de Jesús. Dice Lucas capítulo 23, verso 1. Así que la asamblea en pleno se levantó. La asamblea de la que estaba hablando ahí es la que se había hecho anónimamente en la casa de Caifás, ¿sí? Y lo llevaron ante Pilatos.
y comenzaron la acusación. Escuchen esto, con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Y después le dice: se opone al pago de los impuestos al César y afirma que él es el Cristo, un rey. Y ahí es donde entra el conflicto político de poderes para Roma. ¿Por qué? Porque a Roma no le importaba lo de blasfemia. No le importaba. Cuando le preguntaron a Jesús si había que pagar los impuestos, ¿él qué dijo? Al César lo que es del César. Todas las acusaciones que le habían hecho a Jesús eran completamente erróneas, no tenían sentido. Pero claramente ellos tenían que presentarle algo a Pilatos para que Pilatos dijera: sí, él es culpable. ¿Por qué? Por sedición. ¿Y qué es la sedición? Justamente lo que los judíos estaban culpando a Jesús. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Lo estaban culpando, ¿por qué? Porque justamente se estaba presentando como un rey. ¿Y quién era el rey de Roma? El César. Entonces, frente a eso, Pilatos dijo: yo tengo que hacer algo. Entonces cambiaron el formato para convertir al Mesías, que lo habían juzgado hace un rato por ser el Mesías, ahora lo convirtieron en un rey. Y ahí Pilato le pregunta algo muy complejo a Jesús y le dice, así Pilato le pregunta a Jesús, versículo 3, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le vuelve a contestar a Jesús? Tú lo dices. Entonces Pilato declara a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Ellos insistían con sus enseñanzas y agitaban al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír Pilato, preguntó si el hombre era galileo. Cuando se enteró que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, cuando se enteró que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, y Herodes casualmente estaba en Jerusalén, ya lo estoy leyendo, le dice, llévenlo ante Herodes, si es Galileo, no es jurisdicción mía. Me lavo las manos. Pilato se lava las manos muchas veces en esta cuestión jurídica con Jesús, muchas, no solamente cuando se las lava literal. Primero le traen el problema y él dice, pero eso no hace parte de mi jurisdicción, hace parte de Herodes, mándenlo a Herodes. Entonces lo mandan de Herodes. Y Herodes le pone un traje, se ríe de él, pero no lo encuentra culpable. Y dice que Herodes estaba feliz por ver a Jesús. Eso es muy loco, porque hace mucho lo quería conocer, porque le hablaban de sus señales y todo lo que hacía. Entonces Herodes hace exactamente lo mismo, se ríe de Jesús, le cambia la ropa. No es problema mío esto, se lo manda otra vez a Pilato. Y era una ida y vuelta de Jesús. Imaginémonos a Jesús en silencio, porque hay un versículo que me gusta que dice que Jesús no dice absolutamente nada. El juicio volvió a Pilatos, y aunque Jesús no representaba una amenaza real, lo vuelve a repetir reiteradamente Pilatos en decir, no encuentro delito en él. Hay una costumbre que se celebraba en la Pascua que se llama la Misnash. Estuve estudiando acerca de eso. Tiene un gran significado bíblico, iglesia. La Misnash era una costumbre que se hacía en donde se agarraba a un preso, ¿sí? y se entregaba a otro. Y tiene un trasfondo judío bien interesante, pero para que usted lo pueda estudiar después. Y ahí se presenta a Jesús con Pilatos y Barrabás, ¿no? Después de reiterarle, y síganme en la historia, vuelve otra vez Jesús a Pilatos, y vuelven a insistirle que lo maten, y vuelven a insistirle que lo crucifican. Le dicen algo muy importante a Pilatos. En Juan capítulo 19, versículo 12, quiero que vayamos, y esta predicación recorre los evangelios. Juan, verso 19, capítulo 19, versículo 12. Dice,
Leámoslo del versículo 10 porque hay una conversación, ya de tanto reiterarle a Pilato de que crucificara a Jesús, hay una conversación en donde Jesús contesta después de mucho tiempo. Entonces Pilato le dice: ¿te niegas a hablarme? Dijo Pilato: ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y ahí Jesús le contesta: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Con esto contestó Jesús: por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Y hay un trasfondo muy teológico en eso, pero quiero que leamos el versículo 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente. Y miren lo que le dicen a Pilato: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar que llamaban Empedrado, que en hebreo se dice Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Y esta pregunta es impresionante. Era literal: aquí tienen a su rey. ¿Y qué gritaban los judíos? Fuera, fuera, crucifíquenlo. Y Pilato les contesta: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y miren lo que les dicen los judíos: no tenemos más rey que el César. Qué tremendo a veces los negacionistas que somos nosotros los seres humanos. Nuestra conveniencia, ¿no? Y tal vez nosotros no nos paramos frente a Jesús de manera literal y le decimos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y nuestras acciones, ¿qué hablan nuestras acciones del sacrificio de Cristo? Cuando yo estudiaba lo injusto que fue todo este proceso, pensaba como desde una perspectiva divina todo formaba un plan, todo formaba parte de un plan perfecto. Jesús fue declarado culpable por los tribunales de la tierra para cargar sobre sí la culpa real de la humanidad ante el tribunal de Dios. Fue tratado como blasfemo y sedicioso para que los verdaderos transgresores, que somos nosotros, pudiéramos ser declarados inocentes. La injusticia humana se convirtió en la herramienta para revelar la justicia redentora de Dios. Y es tremendo porque yo decía: Señor Jesús, tú pasaste por un juicio completamente injusto para pagar un precio justo por mí. Y eso me voló la cabeza, porque tal vez pudieran también de alguna manera tratar de hacer un juicio un poco más justo para Jesús, presentarlo al Sanedrín y decir que él era el Hijo de Dios y hacerle la misma pregunta, y tal vez hubiese pasado exactamente lo mismo porque Jesús iba a decir que era el Hijo de Dios. Pero ellos decidieron hacerlo injusto, y me parece muy loco porque en medio de esa injusticia el Señor termina haciéndonos justos a nosotros. Y eso es muy loco. Dice Romanos capítulo 3, si usted lo puede leer, que estamos justificados justamente con Cristo. Ya no somos más hijos del pecado. Y Romanos habla, el capítulo 3, acerca de lo justo que tenía que ser el Señor, porque Dios es un Dios justo. Y para pagar el pecado de la humanidad pecadora, que no había forma alguna por nuestros propios méritos de llegar a la eternidad, tuvo que venir alguien que no tenía nada que ver, que era completamente inocente frente a nosotros, hacia nuestra causa, para presentarse justo. Yo le preguntaba a Dios: Dios, ¿cómo permaneciste en paz cuando la vida es dura e injusta? ¿Cómo permaneciste en silencio frente a un mundo injusto? ¿Cómo mantuviste tu fe firme cuando todo tiembla? Y ahí me acordé de un versículo. Juan capítulo 14, versículo 27.
Juan capítulo 14, verso 27. Usted seguramente tal vez ha leído este versículo. Y dice, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. La paz del mundo siempre está sujeta a las circunstancias de la vida. Entonces estamos súper atareados frente a muchas situaciones difíciles y no tenemos paz. Nos presentamos en situaciones y parece ser realmente que somos cristianos. El otro día cuando hablaba con una persona en Ecuador me decía, no, es que yo soy cristiano, pero en las situaciones difíciles me convierto. Y me causó mucha gracia porque dije, él fue sincero, que le costaba mantenerse firme en las situaciones difíciles. A veces no tenemos esa sinceridad, pero el Señor viene a decirnos, mi paz os doy, mi paz les dejo. Y la paz del Señor no tiene que ver con las circunstancias que vivimos. Las circunstancias de tener paz no tiene que ver con no estar en una tormenta, sino con tener paz en medio de la tormenta. Esa es la paz de la que el Señor habla en su palabra, y esa es la paz que podemos ver que el Señor tenía en medio de su juicio. El Señor sabía que todo lo que estaba alrededor funcionando, un juicio de muerte, tal vez los problemas que usted pueda estar pasando, tal vez no se puedan comparar con lo que Jesús pasaba. Y me acordé de ese versículo porque Él dice, yo les voy a dejar en paz. Que aún en medio de problemas, aún en medio de dificultades, en medio de la circunstancia difícil, no defina, iglesia, su paz. La paz que el Señor nos dejó es estar plenos en medio de las tormentas que vivimos. Me gusta porque Pablo retrata excelentemente la felicidad, el gozo, la gratitud al Señor. Primera de Tesalonicenses, si usted lo quiere buscar en su Biblia, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, vamos a leerlo desde el 16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda, ¿en dónde? En toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Den gracias a Dios en toda situación. Qué complejo que es eso, ¿no, iglesia? Dar gracias a Dios en toda situación. ¿Saben? Y esto ya es un poco más personal. Y con esto ya casi voy finalizando. Hace alrededor de un año, y hay cosas que, aunque yo no logro entender, pasan, porque eso es la vida, que pasen cosas que no logramos entender. En mi familia sucedió algo muy feo y fue que un primo mío fue asesinado. Un primo con el que yo de alguna manera crecí, a pesar de estar a la distancia, de visitarlo y verlo. Cuando él volvía hacia su pueblo, por distintas decisiones y sucesos, terminan quitándole la vida. Y hace poco yo hablaba con mi tía, ¿no? ¿Cómo se recupera una persona de la pérdida de un hijo? Yo no soy padre, pero considero de que debe ser muy complejo. Y mi tía me leía este versículo y me decía, hijo, ¿cómo puedo yo dar gracias a Dios en toda situación?
eso me rompió al medio. Y de esa conversación con mi tía nace esta prédica. Yo le dije: tía, yo no puedo lograr entender lo que vos estás pasando. María pasó por eso, perdió a su hijo injustamente, se lo arrebataron, no lo merecía. Y nos pasamos la vida cristianos diciendo: no, pero es que yo no merezco esto, yo no merezco que me pasen cosas malas. Jesús tampoco. Jesús no merecía lo que le pasó. Vimos que fue injusto y se mantuvo firme. ¿Qué respuesta puedo darle yo a Dios frente a las situaciones difíciles? No, Señor, es que la realidad es que es muy difícil, es muy complejo predicar tu palabra. En mi trabajo realmente que es re difícil, no lo puedo hacer. Yo cuando me hago esas ideas mentales que no vienen de Dios, yo me imagino al Señor en silencio, siendo latigado, golpeado. Difícil. Me imagino que me contestara Él eso a mí, solamente una pregunta: difícil. Esto es difícil. Vivir una vida cristiana no es sencillo, y más cuando tenemos versículos como estos. Mi tía me decía: ¿cómo puedo yo agradecerle al Señor por todo? Pero lo voy a hacer. En medio de lágrimas me decía: lo voy a hacer, Juan, no lo entiendo. No lo entiendo por qué, pero lo voy a hacer. Y leíamos juntos Filipenses capítulo 4. Filipenses es escrito en la primera apresión de Pablo en Roma. Pablo estaba en tal vez usted ha visto algún video de cómo eran las prisiones romanas en ese tiempo. Si las prisiones ahora son horribles, bueno, en esa época eran de lo peor. Los romanos habían instituido un sistema de cloacas en sistema de bajada. Eran inteligentes para ese tiempo. Pero todos los desechos iban bajando y se posaban en las cloacas de las últimas celdas. Y yo imagino a Pablo ahí, sin luz, porque no tenían luz, en medio tal vez de papeles, porque lo único que podía hacer Pablo era escribir. Y Pablo escribe: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Complejo, ¿no? ¿Cómo alegrarse en medio de la dificultad? Era mi pregunta. ¿Qué hacer cuando tenemos problemas? El Señor hace una invitación hacia nosotros: aferrémonos a su paz, aferrémonos a su propósito, aferrémonos a su verdad. Y estar aferrado es estar tan ligado a algo que aunque vengan las tormentas no me puedan sacar de ese vínculo que yo tengo con el Señor. A veces realmente pensamos, porque yo lo he pensado, que estamos aferrados a Cristo. Me encanta porque el Señor me recuerda todo el tiempo y me dice: por tus frutos. Señor, pero eché fuera demonios, profeticé. Hablaba con mi papá hace un poco tiempo y yo digo: pa, realmente yo no quiero ser conocido, no me interesa esa vida. Y mi papá me dijo: ¿sabe qué nos interesa? Que Él sí nos conozca. Y yo decía: Señor, que mi vida solamente sea un reflejo de que tú me conozcas, de que yo esté aferrado a ti, de que yo pueda llegar al cielo y tú me digas: buen siervo fiel, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Ese es el mensaje de Cristo. Cristo se mantuvo firme en un mundo injusto, fue fiel. Tenemos una figura a la cual seguir, y es Cristo. Nos queda a nosotros como hijos la responsabilidad de no perder la confianza, de aferrarnos a la palabra, de desarrollar nuestra fe, porque esa fe hará que nosotros venzamos al mundo. Por eso Dios habla, no nos abandona, no nos deja. Aunque las cosas no salgan a nuestra manera, confiamos. ¿Qué es la fe, iglesia?
Ustedes pueden repetir el versículo. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay mucha gente que se la pasa diciendo, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Eso no es fe. Eso es positivismo. Pero no es fe. Fe es confiar en una persona. Es confiar en Cristo. Eso es fe. Porque puede que tu resultado no sea positivo y no por eso tú no tuviste fe. Él nunca prometió, Jesús nunca prometió que todo iba a salir como nosotros quisiéramos que saliera. Él sí prometió. ¿Qué prometió el Señor? ¿Qué le promete a los discípulos cuando se está por ir? Díganlo, díganlo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy. Entonces, si a nosotros con fe no nos basta la promesa del Espíritu Santo, no estamos entendiendo el Evangelio. El que no entiende el Evangelio ora pidiéndole cosas a Dios. ¿Se imagínense a Jesús? Señor, yo quiero esto, yo quiero que María quede bien, yo quiero que Juan tenga una casa. El que no entiende el Evangelio le ora al Señor pidiéndole cosas. El que entiende el Evangelio le ora a Dios pidiéndolo a Él, pidiendo a Jesús, pidiendo a Dios, pidiendo más de su presencia. Ese es el que entiende el Evangelio. Si usted toda su vida se la ha pasado pidiéndole cosas al Señor, es momento de que cambie. Y para finalizar con esto, vamos a volver a leer Isaías, a ver si lo podemos leer ya con otros ojos. Isaías capítulo 53. Anótelo y léalo esta semana en su casa, que le queda como tarea. Yo le decía al Señor antes de leer esto, Dios nunca, y si Juan me acompaña ahí en el piano, Dios nunca saques el asombro de mi corazón de acordarme de que un Dios santo salvó a un pecador como yo. Que nunca se me olvide el hecho de que tú me permitiste, Dios, vivir un día más. Nunca, Señor, deje de valorar tu paciencia conmigo, tu compasión conmigo, y que no habite en mí. Esto es muy loco. Tal vez no habita en mí absolutamente nada, Dios, por satisfacerte a ti, Señor. Tal vez nunca sea perfecto, pero no me permita ser complaciente. Dios, nunca me dejes olvidar lo distante que estuve de ti. Dios, y por último, que nunca olvide mi quebrantamiento. Pues solo así, solo en el quebranto, Dios, puedo apreciar lo que tú viniste a hacer. Iglesia, el quebrantamiento es una respuesta apropiada al pecado. El quebrantamiento es la única respuesta. Quebrarnos y decir, Señor, yo no merecía esto. Hay alguien que me dijo, cuando entiendes lo que Jesús hizo por ti, ahí tu vida cambia. Y yo decía, eso es muy sencillo. Y me dice, no, porque si no, tu vida ya hubiera cambiado y ya hubieses cambiado la vida de otros. Tal vez la tuya cambió, ya no eres el pecador, alcohólico, drogadicto, pero si entendiste el mensaje de Cristo, ve y hazlo por otros. Si podemos cerrar nuestros ojos ahí donde usted está sentado. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, Dios, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas,
cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros, maltratado y humillado, y ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Pero el Señor quiso quebranto y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y se llevará a cabo la voluntad del Señor.